Muchas gracias, Lisi, y aprovecho de agradecer a todo el PIR por el tremendo esfuerzo que han realizado, no solamente en este evento el día de hoy, sino que también durante todos estos meses. Fue muy interesante ver la presentación de Arturo. Y también fue muy interesante escuchar, sobre todo para mí, el panel anterior, en el cual básicamente teníamos una oportunidad de escuchar a los inversionistas institucionales o algunos de los inversionistas institucionales peruanos, ¿no es cierto?, manifestando qué es lo que necesitan. Qué es lo que necesitan desde el punto de vista de la administración de sus portafolios y qué es lo que creen ellos que es necesario desde el punto de vista de una transición a una economía sostenible. Y la presentación que voy a hacer el día de hoy redunda justamente sobre esos ejes, en el sentido de que el cambio climático afecta a el planeta Tierra, digamos, que es el lugar en donde ocurre la economía real, que a su vez es la que, de la que es un proxy, digamos, el sistema financiero. Y en cuanto afecta al sistema financiero, el cambio climático es una dimensión que se vuelve relevante para aquellos que trabajamos supervisando. Rápidamente voy a pasar por los contenidos que quiero mostrar. Recuerdo que la idea de esta presentación es después motivar una conversación con invitados en un panel que sigue a continuación y por lo tanto no voy a entrar en detalles, por ejemplo, de los avances regulatorios de cada país, sino que más bien me voy a centrar en los desafíos en general para el sistema financiero. Un poco de estas cosas ya se ha mencionado en lo que va esta mañana, y luego en cómo enfrentar estos desafíos desde la supervisión y la regulación financiera. Lo primero es cuáles son estos desafíos, ¿no es cierto?, que el cambio climático plantea al sector financiero. Ya hemos escuchado bastante de esto en la mañana, pero yo creo que nunca está de más repetir e insistir un poco en esto. El cambio climático va a afectar los patrones del clima a los cuales habíamos estado acostumbrados y de los cuales nuestras economías dependen. Y en cuanto son afectados por estos cambios, y no solamente por estos cambios, sino que las reacciones, ¿no es cierto?, de la sociedad a la ocurrencia de estos cambios, se generan riesgos, también oportunidades. Entonces, a modo de ejemplo, simplemente este mapa, a pesar de que es del 2017, muestra bastante bien qué tipo de riesgos estamos pensando en términos de cambio climático. Aumento de precipitaciones en algunas zonas, serio descenso de precipitaciones en otras, el término de los glaciares, tan importantes para economías como la del sur del Perú o todo Chile, como estos muchos otros efectos. Otra manera de ver esto es el registro histórico y ver cómo los eventos climáticos extremos y los daños que estos han causado han ido aumentando en el tiempo. De manera interesante, hay dos fenómenos que son muy claros de esta gráfica, que es una gráfica que proviene de información de compañías de seguros, por lo tanto, esta es una información financiera. Lo primero que se observa es una clara tendencia al alza. Desde 1980 hasta 2018 hay un alza sostenida y constante en el tiempo de eventos climáticos relacionados, en este caso, con el clima, ¿no es cierto?, perdón, que generan pérdidas. Y esta alza no solamente es sostenida en el tiempo, sino que presenta una alta volatilidad. Lo que quiere decir que es extremadamente difícil predecir cuál es el nivel de intensidad al cual uno se va a enfrentar. Dando un ejemplo, simplemente, si uno está parado en el año 2015, es imposible saber, no sé, estoy viendo esa gráfica, si es que el año 2016 iba a ser como el año 2014 o como el año 2015, o quizás un promedio de los dos. Y resulta que no es ni lo uno ni lo otro, sino que el 2016 tuvo más daños todavía. Esta volatilidad es justamente uno de los grandes desafíos para la supervisión financiera y para la regulación financiera que plantea el cambio climático, porque la hipótesis es justamente de cambio, y por lo tanto la información histórica, el pasado, no sirve para predecir el futuro. ¿Cuáles son estos riesgos climáticos, ambientales y sociales a los cuales nos enfrentamos? A veces hay confusión respecto a este tema, y a mí me parece que siempre es valioso graficarlos y verlos de manera clara para evitar errores, básicamente.
Y esta es más o menos la definición, la taxonomía de riesgos que se ha ido asentando y sobre la cual, ¿no es cierto?, han operado en términos generales los reguladores y supervisores para enfrentar estos asuntos. Tenemos los riesgos ESG o ASG, ¿no es cierto?, o riesgos de sostenibilidad. Incluyen ambientales, sociales y de gobernanza. A mí me gusta esta definición que está acá, que es adaptada de una regulación europea, pero que se parece mucho a las definiciones de riesgo que usa la ISO, digamos. Que básicamente dice que los riesgos de sostenibilidad, podría decirse, son aquellos riesgos que derivan de pérdidas por cualquier impacto financiero negativo en la empresa o derivado de impactos actuales o futuros de factores ambientales, sociales o de gobernanza en contrapartes de la entidad o activos invertidos. Dos cosas que son súper importantes respecto de esta definición y que marcan la mirada que yo presento hoy. Lo primero es que estamos hablando de que estos son riesgos financieros. A veces se habla, ¿no es cierto?, de lo relacionado con la sostenibilidad como materia extra financiera, pero la verdad es que desde el punto de vista de la supervisión y la regulación, la sostenibilidad es relevante en cuanto es financieramente material. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, como dicen, ¿no es cierto?, las definiciones de IFRS, que son aspectos que de ser conocidos por inversionistas pueden alterar su decisión financiera, su decisión de inversión, su decisión, ¿no es cierto?, relacionada con la empresa. Esta es información que es relevante en términos financieros, porque pueden, en definitiva, afectar la rentabilidad de lo que sea de que se trate, ¿no es cierto? En esa mirada de materialidad financiera, y esto sin restar la relevancia a otras materialidades, pero recordemos que allí esto es respecto del mundo de la supervisión y la regulación financiera, de esa mirada de materialidad financiera es que estamos analizando estos riesgos. Dentro de los riesgos ambientales, se puede distinguir entre los riesgos ambientales propiamente tales, que son los riesgos de sufrir una pérdida o daño producto de la ocurrencia de un impacto negativo en el medio ambiente. Estamos hablando de que, por ejemplo, una compañía cause daños ambientales severos. Producto de esos daños ambientales tenga repercusiones negativas en sus propios resultados, por ejemplo, mayores costos, pérdidas operacionales, ocurrencia de riesgo reputacional que redunde en menores ventas, menores ingresos, ocurrencia de litigación y sanciones que redunden en menores ingresos, etc. Esos son los riesgos ambientales. Pero después tenemos los riesgos climáticos, que son distintos de los riesgos ambientales y que tienen que ver con estas dos grandes categorías que ya se han conversado, los riesgos físicos y los riesgos de transición, en los que voy a profundizar un poquito a continuación. Lo relevante, como decía anteriormente de esto, es que estos son riesgos que importan en cuanto son financieros. Y por ahí alguien decía en el panel anterior que lo relevante es cómo las AFPs invierten en cosas que son sostenibles en la medida que esta sostenibilidad garantiza o disminuye, ¿no es cierto?, la posibilidad de que estas rentas no sean sostenidas en el tiempo. Respecto de los riesgos físicos, a veces se habla de estos dos sin manifestar mucho, ¿no es cierto?, estas dos categorías a qué se refieren. Pero básicamente con lo que quiero que se queden es estos ejemplos, porque a veces cuesta entender a qué nos referimos. Cuando hablamos de los riesgos físicos, estamos hablando de la posibilidad de incurrir una pérdida o daño producto de las variaciones en los patrones climáticos a largo plazo o bien por la ocurrencia de eventos climáticos extremos, que son dos maneras en las cuales el cambio climático está actuando en nuestros ecosistemas. Por el lado de los riesgos crónicos, que son estas variaciones en los patrones a largo plazo, algo que es muy evidente en algunas regiones de Sudamérica es la disminución de las precipitaciones, tanto en la intensidad como en el número de ocurrencias, en la frecuencia. Por otra parte, también las alzas de temperatura, que también han sido evidenciadas no solamente en tierra, sino que también la temperatura superficial del mar. Y lo mismo también pasa con el aumento del nivel del mar, que es algo que es progresivo y pequeño, pero que se va evidenciando cada vez más. A modo de ejemplo, en Chile hay playas que en 1950 existían y eran un polo turístico, generando negocio y desarrollo para ciertas localidades y que al día de hoy ya prácticamente no existen.
y es ese aumento progresivo del nivel del mar el que puede, sin uno darse cuenta, ¿no es cierto?, ir generando todas estas pérdidas en términos económicos. Por el lado de los riesgos físicos agudos, que son estos eventos climáticos extremos, estos son fáciles de evidenciar, como decían al principio, ¿no es cierto?, lo que está pasando, por ejemplo, en Petrópolis, en Brasil, y lo que ha ocurrido con relativa frecuencia últimamente en el Perú, en que encontramos cada vez más estas lluvias extremas que causan inundaciones y a su vez causan, por ejemplo, aluviones, ¿no es cierto?, grandes desplazamientos de tierra que a veces arrasan con pueblos, teniendo un gran costo en vidas humanas, lamentablemente a veces, pero también en pérdidas materiales. Y por el otro lado están los riesgos de transición, que son la posibilidad de incurrir en pérdidas producto de la respuesta de la sociedad al cambio climático en la medida que estaba transitando una economía sostenible, que se pueden materializar en estos cuatro grandes grupos. Primero, cambios legales y regulatorios. Voy a poner a modo de ejemplo Chile, que es el país que obviamente conozco mejor, en el cual el gobierno ha implementado un plan ambicioso de descarbonización, lo que ha implicado que, por ejemplo, muchos instrumentos financieros, sobre todo instrumentos de deuda, bonos, hayan sufrido un grave recorte de valor, o sea, una revalorización a la baja abrupta. Y eso es simplemente un ejemplo, digamos, de cómo cambios regulatorios pueden impactar negativamente en las inversiones o incluso en los activos de distintas entidades, en la medida que la legislación y la regulación van avanzando hacia una economía más sostenible. Luego tenemos cambios tecnológicos, ¿no es cierto? Un ejemplo bueno de esto que quizás no es tan estructural para las economías sudamericanas, o por lo menos para las de Perú, Chile, o quizás Colombia, es lo que ha pasado en la industria automotriz. En la cual el giro hacia los vehículos eléctricos ha generado grandes variaciones en el valor de la valoración, ¿no es cierto?, de la compañía y en su capacidad, ¿no es cierto?, para endeudarse y en definitiva tener acceso a un bajo costo de capital para realizar sus proyectos. Después, los cambios en las preferencias de los clientes y los consumidores. Esto puede afectar a firmas de todos los tipos y todos los sectores, potencialmente debilitando, ¿no es cierto?, los ingresos y por lo tanto la posición financiera de entidades que se demoren en cambiar en la medida que cambian, ¿no es cierto?, las preferencias de sus clientes. Y por último, tenemos riesgos reputacionales o los llamados riesgos de licencia para operar. Que aquellas compañías, ¿no es cierto?, que dejan de ser percibidas por la sociedad como parte de las soluciones, ¿no es cierto?, y se vuelven parte del problema, pueden verse seriamente afectadas en su funcionamiento. Y esto es algo que desde los riesgos sociales, ¿no es cierto?, y ambientales, en Perú no solamente hay experiencia respecto de la ocurrencia o materialización de estos riesgos, sino que también respecto de la respuesta a la regulación, ¿no es cierto? La SBS tiene por ahí una norma en la cual enfrenta esto de manera muy pionera en la región. Después tenemos estos canales de transmisión. Es la manera en que estos riesgos van migrando, ¿no es cierto?, transfiriéndose a el sistema financiero. Primero tenemos la ocurrencia, ¿no es cierto?, de estos generadores de riesgo. Por ejemplo, un evento climático extremo, hay lluvias extremas en una región, se genera un aluvión, ¿no es cierto? Ese aluvión, por ejemplo, arrasa con un camino, interrumpiendo los negocios e imposibilitando, por ejemplo, una compañía extractiva de exportar sus productos a tiempo. Esa disminución, esa incapacidad, ¿no es cierto?, de la compañía para exportar a tiempo y los sobrecostos causados por todo este problema operacional, ¿no es cierto?, se traduce en una disminución, por ejemplo, de sus resultados, una menor margen, ¿no es cierto?, respecto de ese periodo. Esto a su vez puede debilitar su fortaleza crediticia, lo que se transfiere en el sector financiero como un mayor riesgo de crédito. Así como seguimos esa línea, se puede seguir cualquiera de estas, en realidad. Y vemos cómo la ocurrencia de estos eventos climáticos, de estos riesgos climáticos, ¿no es cierto?, puede migrar hacia un riesgo financiero. Ahora, interesantemente, uno podría decir, bueno, pero entonces no es esto lo mismo que un riesgo de crédito. Efectivamente, el riesgo de crédito aumenta. Lo relevante es que ese riesgo no va a poder ser identificado ni gestionado a menos de que se haya identificado y gestionado previamente el riesgo climático que lo gatilla.
por lo tanto está en una situación de golpe avisa, que es justamente lo que la supervisión financiera busca evitar. ¿Cuál es la mirada del riesgo climático desde la estabilidad financiera? ¿Cierto? Que es uno de los mandatos de los supervisores prudenciales, ¿no es cierto? Y uno de los mayores aspectos, de los aspectos más relevantes dentro de la supervisión y regulación financiera. Los riesgos físicos pueden provocar daños en activos físicos, capital productivo, en infraestructura, y todas estas cosas a su vez pueden redundar en pérdidas que pueden generar mayores costos de seguro y debilitar la capacidad financiera de las empresas, un poco como íbamos explicando anteriormente. Si esto es de gran escala, es de forma masiva, puede incluso debilitar la posición financiera de las instituciones financieras que se ven expuestas a clientes que sufren estos impactos. Lo mismo, por ejemplo, desde el punto de vista del riesgo de transición, en que una revisión repentina a la baja de ciertos activos financieros puede causar, ¿no es cierto?, un menor valor del portafolio o una exposición muy grande a un evento climático que no estaba prevista, debilitando la posición financiera de la compañía. Y aquí voy a citar a este libro que se llama The Green Swan, El Cisne Verde, que fue publicado por el Banco de Pagos Internacionales, uno de los ¿no es cierto?, de los fijadores de estándares internacionales, los que fijan el estándar, uno de sus comités, ¿no es cierto?, son los que fijan los estándares de Basilea para el capital regulatorio de los bancos. Fíjense lo que dicen. Evaluar los riesgos relacionados con el clima implica tratar con múltiples fuerzas que interactúan entre sí, provocando dinámicas no lineales y disruptivas que pueden afectar la solvencia de las empresas financieras y no financieras, así como la solvencia de los hogares y los soberanos. Lo relevante en esto es que estamos hablando de cosas no lineales. Uno podría decir, bueno, es que el cambio climático por sí solo cuesta imaginar que, por ejemplo, cause la insolvencia de un banco. Si bien esto es así, no hay que dejar de pensar que estamos en un mundo complejo, en que la ocurrencia de cosas se pueden sumar unas a otras. Por ejemplo, en este mismo minuto estamos lamentablemente en un escenario de guerra en Europa, cosa que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial en esta escala y en esta magnitud. El evento, los efectos que esto puede tener en el mercado de valores internacional, ¿no es cierto?, aumentando el riesgo de mercado, etcétera, y otras variaciones, puede afectar muy negativamente mercados locales. Y si a eso le sumamos la ocurrencia de un evento climático extremo, inesperado, quizás la combinación de factores pueda afectar muy negativamente a ciertas compañías. Y por lo tanto hay una preocupación macro a nivel de la estabilidad de todo el sistema, pero también hay una preocupación micro, en el sentido de que se busca que cada entidad efectivamente identifique estos riesgos y sea capaz de gestionarlos de forma tal de, si bien no garantizar, pero por lo menos tener una seguridad alta respecto de su solvencia. Para ser más preciso, ¿qué implica esto respecto de bancos? Riesgo de crédito puede aumentar por efecto de los riesgos físicos que afectan la capacidad de pago de sus contrapartes. El riesgo de mercado se puede ver incrementado por una mayor volatilidad de algunos elementos producto de la ocurrencia de estos impactos. El riesgo operacional también puede subir producto de la ocurrencia de eventos climáticos extremos. Por otra parte, para compañías de seguro, los pasivos de las compañías de seguro pueden incrementar repentinamente debido a riesgos físicos. ¿Ya? Los pasivos, recordemos, estamos hablando de las pólizas de seguro y la obligación de las compañías de pagar por siniestros ocurridos. Si es que esto se genera de manera masiva, quizá una compañía de seguro puede haber pensado que tenía un riesgo debidamente diversificado, pero sin embargo, un evento climático extremo no previsto podría ser no diversificable y por lo tanto tener que pagar masivamente más allá de su capacidad financiera. Por otro lado, sus activos, ¿no es cierto?, donde tiene respaldado su patrimonio, su reserva técnica, que son inversiones generalmente en los mercados de capitales, puede también tener una valoración hacia la baja, producto de nueva información que ajuste el valor de mercado de ciertas entidades. Por ejemplo, lo que ocurrió en el caso de Chile, en el cual muchas entidades tenían inversiones en compañías generadoras de electricidad que a su vez habían respaldado proyectos de generación de combustibles fósiles con bonos, y esos bonos perdieron radicalmente su valor y eso generó un ajuste importante en las compañías de seguro. Incluso en algunos países como Estados Unidos,
la sobreexposición a ciertas compañías ha generado la quiebra de algunas entidades. Y por último, como se hablaba muy bien en el panel, y por eso no me voy a extender mucho, obviamente la ocurrencia de estos riesgos en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo puede disminuir la rentabilidad de ciertas inversiones, afectando a las compañías como las AFP, ¿no es cierto?, las administradoras de fondos de pensiones, que deben pagar pensiones y tener estas exposiciones de largo plazo. Desde el punto de vista del funcionamiento de los mercados, ¿qué implica el cambio climático para que los mercados funcionen adecuadamente? En esto tenemos que recordar que hay dos elementos sobre los cuales, digamos, pivota los mercados para su adecuado funcionamiento. Una es la eficiencia, vale decir, la capacidad de los participantes del mercado para realizar transacciones comerciales con facilidad, que el precio refleje toda la información disponible, considerando factores como liquidez, como el descubrimiento de precios y la transparencia. O sea, dicho de otra forma, estamos hablando de eficiencia económica, vale decir, los recursos llegan a aquellos que son más capaces de administrarlos y gestionarlos y generar un retorno, y por otra parte, eficiencia informacional. Los precios reflejan adecuadamente toda la información o la mayor cantidad de información disponible en el mercado. Y por otra parte, la integridad, que es básicamente la concepción de que, la percepción de que el mercado es justo y la realidad de que el mercado es justo, acompañado de reglas claras previamente conocidas que se hacen valer y que son percibidas como que se hacen valer. Estos dos elementos son fundamentales y ambos se pueden ver afectados negativamente por el cambio climático, en la medida que la falta de información en el mercado puede generar todo tipo de especulaciones, incluso uso de información privilegiada, cuando se trata de información que es material y relevante para los inversionistas y no ha sido adecuadamente dada a conocer. Y por ahí también en el panel anterior de la AFP mencionaban la importancia de contar con esta información, la importancia de que haya una mayor divulgación, ¿no es cierto?, de información sobre este tema. Ahora me paso bien rápido al cambio climático y la relación con la regulación y la supervisión. Ya vimos cuáles son los desafíos que presenta para el sistema financiero, cómo impacta desde el punto de vista de la solvencia, ¿no es cierto?, a las entidades, la preocupación prudencial, y cómo impacta a los mercados. Ahora, ¿qué implica esto para los supervisores? ¿Cómo enfrentar estos desafíos? Entonces, tomo aquí algunas recomendaciones para el caso de los supervisores prudenciales. Tengo acá estas recomendaciones de la red de bancos centrales y supervisores para enverdecer el sistema financiero, que, como decía Arturo en su presentación, es una red de la cual la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, ¿no es cierto?, es parte, asimismo también la Superfinanciera de Colombia, el Banco Central de Brasil y otras entidades de la región. Y esta red es básicamente una red de los que están dispuestos, ¿no es cierto?, a ayudarse en estas materias. Y una de las cosas que esta red ha generado es un set de recomendaciones para los supervisores, de cómo avanzar en esto. Y estas son las grandes recomendaciones. Primero, determinar los riesgos, los canales de transmisión y evaluar la materialidad que estos tienen en la economía. Esto, como veíamos, es de la mayor importancia, porque si es que esta tarea no se hace adecuadamente, va a ser golpe a visa. Solo la ocurrencia, la materialización del riesgo va a permitir su detección. Por lo tanto, eso va justamente en contra de toda la supervisión prudencial que busca anticiparse mediante la gestión de los riesgos a la ocurrencia de los mismos para garantizar o velar por la solvencia de la entidad y en definitiva por la estabilidad financiera. Después desarrollar una estrategia, establecer una gobernanza y asignar recursos para ello. Aquí, por ejemplo, en el caso de Chile, hablo de lo que conozco, la Comisión formó un grupo de trabajo para el cambio climático, el cual yo tengo el honor de coordinar, y en ese grupo de trabajo para el cambio climático propusimos una estrategia de la Comisión para enfrentar el cambio climático, bajo la cual hemos ido estructurando, ¿no es cierto?, nuestro trabajo. Y además, ¿no es cierto?, tenemos ciertos miembros de la comisión que son parte de este grupo, a la cual, ¿no es cierto?, la comisión ha asignado estos recursos humanos, justamente con la idea de ir generando esta expertise. Colombia ha creado una unidad, ya nos contará mi colega Mariana sobre el camino que ellos han recorrido en este tema, muy interesante, lo mismo han hecho, por ejemplo, en México. Y no hay un solo camino establecido, pero sí es relevante que haya una estrategia, que haya lo que de repente en el sector financiero se llama un tone from the top, que el órgano, ¿no es cierto?, directivo de la entidad o la persona quien dirige la entidad fije esta estrategia que se va a seguir para estos efectos. Luego identificar los riesgos, un poco lo que ya habíamos hablado anteriormente, establecer expectativas de supervisión, vale decir, comunicar al mercado
qué es lo que el supervisor espera de las entidades en materia de riesgos climáticos. En esto hay muy buenos ejemplos internacionales. Para mi gusto, el más completo, o el que por lo menos a mí me parece más satisfactorio, la guía con expectativas de supervisión que emitió el Banco Central Europeo para bancos, muy completa, diciendo riesgo por riesgo qué es lo que esperan de los bancos como una buena gestión de estos riesgos. Y por último, implementar y supervisar estas expectativas de supervisión. Desde el punto de vista de los mercados de valores, ¿qué recomendaciones se han hecho? En esto, lamentablemente, no hay tanta literatura, no hay tantos reportes como a uno le gustaría, pero sí hay valiosas recomendaciones. Y a mí me parece que esta de IOSCO, ¿cierto?, que es la Asociación Internacional de Comisiones de Valores, es muy buena. A pesar de que está hecho para la supervisión de administradores de activos, me parece que es aplicable de todas formas para los supervisores de valores en general. Lo primero dice establecer expectativas de supervisión, similar a lo que propone en GFS. Se trata de establecer expectativas regulatorias respecto a la implementación de políticas, prácticas y procedimientos relacionados con la sostenibilidad y una divulgación adecuada. Después, mejorar los estándares de divulgación y de información de los productos, pero esto es aplicable al sistema y a los emisores en general. Fortalecer la supervisión de las finanzas sostenibles, y esto es algo que a mí me interesa particularmente, porque es lo que se me ha encargado la Comisión, es desarrollar una supervisión de la divulgación de esta información. Alguien por ahí mencionaba el greenwashing, que es un gran problema. Que básicamente tenemos que, como supervisores, garantizar que cuando en el mercado un partícipe promociona un producto, un servicio o incluso a un emisor como sostenible, tenga la base para decirlo y que sometido a prueba, ¿no es cierto?, este sea capaz de aprobar. Y que si no lo hace, bueno, que existan las consecuencias que correspondan. Y de esa forma generar la confianza de que el mercado contiene esa información y que esa información es verídica. Y por último, velar por una terminología común, y por último, crear capacidades. Ya estoy corto de tiempo, pero quería por último mencionar estos 3 puntos desde la parte prudencial, que se puede resumir: generar una gobernanza, desarrollar un monitoreo y una evaluación, incluido desarrollar capacidades analíticas en stress testing y escenario análisis, y por último, generar capacidades de supervisión. Por el lado de conducta de mercado, la supervisión de mercado de valores, generar nuevamente una gobernanza, incrementar la transparencia, vale decir, fortalecer la divulgación y la supervisión de esta divulgación, y por último, fortalecer la supervisión, no solamente de la divulgación, sino que en general, como hablábamos anteriormente, de la sostenibilidad, y que básicamente cuando se hagan afirmaciones en esta materia del mercado, que dichas afirmaciones básicamente resistan análisis. Y con esto ya cierro para que podamos pasar al panel. Muchas gracias.